Más al programa El Camino de Dios. Habla, yo soy director del Ministerio Jaim. Le doy gracias al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos ha concedido la oportunidad de estar una vez más aquí en el programa El Camino de Dios, en la radioemisora WPAB 550, todos los domingos a las 7:30 de la mañana, hora de Puerto Rico. Y en este programa enseñamos la Sagrada Escritura desde una perspectiva hebrea, de un pensamiento judío. Y si usted lleva tiempo escuchándonos, sabe que nuestro programa se diferencia a otros programas en el sentido de que nosotros exponemos la escritura desde el lente del pensamiento conceptual judío y la forma en que estos autores y eventualmente sus estudiosos van a comprender los textos. Hoy nos encontramos en el día 16 del mes de agosto del año 2026, que equivale al día 3 del mes de Elul según el calendario de Gilel. El mes de Lul, dentro de la tradición judía, se conoce como el mes donde comienza el retorno, el mes donde Dios está llamando a las personas a arrepentimiento, a volver a Él. Y es un mes donde se empieza esta devoción por comenzar a meditar sobre la forma en que estamos andando y hacia dónde deseamos dirigirnos y pararnos en el camino y considerar nuestros caminos. Esto es una tradición de muchos años entre el pueblo de Israel y podemos decir incluso que en el tiempo de Yeshua se practicaba. Salomón escribe en uno de sus libros que hay un tiempo para todos, que Dios estableció un tiempo para todo. Y en la vida hay un tiempo para todo. Y qué mejor que aprovechar los tiempos que el Creador ha dejado a su sola disposición para entonces nosotros considerar nuestros caminos y regresar a Dios. Allá en nuestro centro de estudio, el Centro de Estudio Hebraico, el Camino Nazareno, estuvimos leyendo la sección de la Torá titulada Shoftim. Shoftim se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 18, y termina en el 21:9. La Haftará, que lee la sección de los profetas, es Isaías 52, 12 al 50, perdón, 51, 12 al 52, 12. Y en los escritos nazarenos leímos Juan 14, 9 al 20. Y ayer terminamos, podemos decir parcialmente, nuestra serie de estudio, donde estábamos hablando de el Apocalipsis de Daniel, capítulo 7 de Daniel, la visión que tiene Daniel y la visión que tiene Juan en Patmos con respecto al Hijo del Hombre, a la figura adámica que está viendo Daniel y el Cordero del cual se habla en el libro de Revelaciones. Y hemos hablado en nuestro centro de estudio de que muchas personas piensan que cuando leen Hijo de Dios se refiere a la divinidad del Mesías y cuando leen Hijo del Hombre se refiere a su humanidad. Pero en el mundo segundo templo esto representaba todo lo opuesto. La figura del Barenash, que es el término arameo, o el Hijo del Hombre, en término en español, Ben Adam, Hijo de la Humanidad, representaba en los Apocalipsis una figura escatológica que habría de traer al mundo la justicia y el escatón, el fin del tiempo. Una figura que iba a investirse en la gloria de Dios e iba a descender a la tierra a ejecutar el juicio divino. El Ish Adam, el varón de la humanidad. Y este concepto que es parte del mundo del segundo templo, parte del mundo del retorno del exilio a Babilonia, es uno de los conceptos más interesantes de estudiar de la literatura del mundo del segundo templo. Y cuando nosotros la estudiamos y la comprendemos, podemos entender muchas cosas a las cuales Jesús de Nazaret hablaba en los documentos que hablan de su vida y obra. Y a la misma vez podemos ver mejor el libro de Revelaciones. Ahora, interesantemente, cuando usted lee un Apocalipsis, en los Apocalipsis, la palabra Apocalipsis, y esto es una de las cosas más difíciles o de las cosas más terribles que ha pasado en lo que respecta al estudio de la Biblia, entre muchas cosas, es que el término Apocalipsis se le ha dado una connotación de fin de los tiempos, pero la palabra Apocalipsis significa realmente revelación. Y en el mundo del segundo templo había muchos apocalipsis. Y los libros no trataban solamente del fin de los tiempos, hablaban de revelaciones de lo divino a lo humano. Y una de las cosas que caracteriza a los apocalipsis es que
estas revelaciones vienen a través de ángeles. Ángeles son enviados por Dios para dar a conocer al receptor de este Apocalipsis el plan de Dios o la voluntad divina para ese momento. Y esto es bien interesante, es parte del mundo del segundo templo. Y cuando lo estudiamos, el mundo de los nazarenos cambia ante nuestros ojos. La forma en que ellos están hablando, lo que estamos entendiendo de sus documentos, cambia ante nuestros ojos. Y en el libro de Daniel se va a estar hablando de una figura llamada Bar Enash, que va a acercarse ante el anciano de días. Se le va a conceder acercarse ante el anciano de días. Esta figura va a representar al pueblo de los santos a nivel colectivo. Esto claramente lo explica así el capítulo 7 del libro de Daniel. El Bar Enash, el Hijo de la Humanidad, va a representar al pueblo de los santos a nivel colectivo. O sea que es una representación imaginaria de la comprensión del escatón que se estaba percibiendo en el tiempo de la revuelta macabea, o podemos decir antes de la revuelta macabea, donde el cuernito, que es Antíoco Epifanes, va a ser juzgado y los que resistan el plan malvado de Antíoco de helenizar completamente al pueblo judío y a obligarlos a ellos a abandonar sus leyes ancestrales y su identidad judía y las leyes divinas que Dios le había dado, el Shabbat, la Torá, los días solemnes. El que sobreviva heredará el reino y se sentará en un lugar alto para gobernar el mundo. Esto es lo que representaba en este Apocalipsis esa revelación y asimismo se lo hace explicar el ángel que está explicándole la visión a Daniel. Y observe que los humanos en ese documento son descritos como seres, como animales. Los cuatro reinos y sus reyes y incluso el cuernito es representado como un animal. Y esto es parte de la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica tiene unas características bien interesantes y entre ellas está que los seres divinos son humanos y los seres mortales son animales. Si usted ha tenido la oportunidad de leer el Apocalipsis de Semanas, que se encuentra en la literatura conocida como los libros de Enoch, usted va a encontrar que Abraham es representado como Adán es representado como un gran toro fuerte, blanco. Lo blanco representa su pureza. Y esto es interesante porque cuando conoces estos códigos del mundo de la literatura apocalíptica judía, usted va a poder entender mejor lo que está leyendo, ya que años de interpretación bíblica desde la mentalidad gentil ha cambiado el sentido de los textos que estamos leyendo. Por ejemplo, usted va al capítulo 13 del libro de Revelaciones, usted va a encontrar una gran bestia que sube del agua. Y la descripción que se le va a dar es una descripción animal, pero horrorosa, casi similar a la que se está describiendo en el libro de Daniel con respecto a los reinos y a sus reyes. Y esto, claro, cuando usted entiende que esta figura representa un humano malvado, un humano que se coloca en el lugar de Dios y se proclama a sí mismo Dios y obliga a todo el mundo a servirle como si fuera Dios, pues usted va a entender la representación de esta figura horrorosa en forma de animal que está presentando el libro de Revelaciones. A diferencia del humano que asciende a Dios, que va a heredar el reino y va a traer el reino para el pueblo de los santos, está representado en el texto del libro de Revelaciones como un cordero. Y observe que siempre, siempre, siempre Juan va a visualizar al Mesías como un cordero. Y esto es bien interesante porque nos está hablando de la humanidad del Mesías. El Mesías es un ser humano. El Mesías vino al mundo, y esto es una expresión judía que significa nació en este mundo, porque claro, si usted lee los demás evangelios, va a hablar. Los evangelios hablan del nacimiento del Mesías. El Mesías nació en el mundo. Así que cuando usted lee el evangelio de Juan y dice que él descendió del cielo, pues claramente eso es una alusión judía al nacer en este mundo. Y nadie se va a negar la idea de que el Mesías no nació en este mundo, pues claramente, incluso hasta el autor de la carta de Primera de Juan, que se considera que es el discípulo Juan, está diciendo que aquel que no cree que el Mesías vino en carne, está guiado por el espíritu que se opone al Mesías. Y esto es lo que significa venir en carne, significa que nació, que el Mesías vino. Y si usted lee esa carta, usted va a encontrarse que él está hablándole a una comunidad que está siendo educada por él, está creyendo las enseñanzas de él con respecto a la mesianía de Jesús, y gente que está en esa comunidad que está abandonando la idea de que Yeshua es el Mesías. Y esto ya estaba pasando en el mundo del segundo templo.
Y la razón de esto es porque el Mesías no había regresado. Jesús no había regresado y estaban ya dudando si realmente era el Mesías. Si es el Mesías, ¿por qué ha tardado tanto en regresar? Incluso este detalle histórico es bien importante para conocer lo que luego va a pasar en la historia del pueblo de Israel con respecto a aquella multitud que creía que Jesús era el Mesías, pero de repente va eventualmente a abandonar la idea de que Él es el Mesías porque Él no regresa. Y luego los gentiles que están conociendo algo nuevo para ellos, van a reinterpretar la figura de Jesús y le van a dar un toque bien gentil, bien, sí, helenizado, esa mentalidad griega helenizada, podríamos decir, a su identidad y a su historia. Pero cuando vamos a los textos nazarenos, vamos a ver un Mesías diferente. Incluso para los siglos 3 y 4 hay una literatura judía conocida como las homilías de Clemente. Y en los círculos académicos se enseña de que esto realmente no lo escribió Clemente, sino se está dirigiendo a Clemente se está llamando Clemente como un código para referirse a Roma. Esto porque para ese momento en la historia estaban los gentiles reuniéndose para definir el cristianismo tal como luego va a eventualmente definirse y va a dársele un estado a nivel igual a Dios, al Mesías, y luego nace el concepto de la Trinidad con el próximo concilio, que es el de Calcedonia. Y en las homilías de Clemente, si usted lee, usted va a darse cuenta de que el autor está llamando la atención a los gentiles que comenzaron a abandonar el decreto apostólico, el decreto de mantener las leyes que ellos les ordenaron mantener. Y si usted lee la literatura de ese tiempo, usted va a darse cuenta que los gentiles con la nueva creación de esta nueva religión empezaron a cambiar la fecha de la celebración de la Pascua, van a establecer una nueva fecha para celebrar la Pascua, van a abandonar la celebración de la Pascua según el calendario judío, aunque habían algunos que continuaban haciendo y estos fueron perseguidos y llamados herejes por los que luego hicieron esta redefinición histórica de la observancia de la Pascua. E incluso van a cambiarse una serie de prácticas que van a, de cierta forma, de una vez y por todas, divorciarse completamente de su identidad judía, como al principio lo era esta comunidad de gentiles que estaban siguiendo el decreto apostólico. Y es interesante leer estas homilías de Clemente porque cuando usted lo compara con la época que está pasando esto, usted va a encontrar cómo este judío, creyente en la mesianidad de Jesús, creyendo fielmente de que Jesús es el Mesías, está dándole a conocer a los gentiles en este código llamado Clemente, refiriéndose a Roma, del error que están cometiendo de abandonar la enseñanza de los apóstoles. Y esta historia es bien interesante, muy pocas personas la conocen y cuando la conocen se quedan sorprendidos y luego van a entender el resultado de lo que tenemos hoy. Pero regresando al Apocalipsis de Juan y el pequeño Apocalipsis del capítulo 7 de Daniel, cuando usted lee un Apocalipsis, usted se da cuenta que se va a hablar de animales y se va a hablar de seres humanos. Los seres humanos en los Apocalipsis son seres divinos, los animales son seres humanos. Y es interesante cómo el libro de Revelaciones, entendiendo este código apocalíptico, va a presentar al Cordero como un humano que asciende a Dios. Un humano que va a recibir el reino, la gloria, la gloria significa que va a alcanzar un estado divino, va a recibir la gloria, se va a sentar en el trono de Dios para gobernar el mundo. Esta es la visión apocalíptica. Por eso es que en el libro de Revelaciones usted va a ver que a comparación al libro de Daniel, en el libro de Revelaciones usted va a encontrar que cuando se describe el trono de Dios se va a hablar de uno que está sentado, pero no hay semejanza, no hay demut. Una palabra muy importante en el estudio de los misterios del trono y los misterios de la creación. Y esto cuando usted va al libro de al libro de Génesis, perdón, usted va a encontrar en el capítulo 1, versículo 6, que se habla de la creación del humano a imagen y semejanza de Dios. Hagamos a la humanidad a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La palabra semejanza ahí es la palabra demut. El plan original del Creador era que el ser humano fuera semejante a Dios. El ángel que prueba a los seres humanos, llamado Satán o Diablo, que fue creado malvado de principio, parte del plan divino, y eso un tema filosófico para otro momento, le dice a Eva, que el Creador sabe que el día que coma de ese árbol serán semejante a Dios. Y ciertamente no mintió en ese sentido, no mintió, porque si usted lee el texto, eh, Eva come del fruto del árbol del conocimiento, igual que Adán, y dice la Escritura que el humano ahora es uno semejante a nosotros, conocedor del bien y del mal.
La única diferencia entre el Demut, del cual se está hablando en el libro de Génesis capítulo 3, y el Demut que se está hablando en el capítulo 1 del libro de Génesis, es en lo que respecta a función y proyección. El plan original del creador es que Dios pudiese ver a Dios, lo decía un gran levita que murió hace 2 años, de nombre Sef Shimon Halevi. O sea, cuando el creador creó el mundo, él quería verse a sí mismo en la creación. Y lo que quiere decir con esto es que el humano fue creado para que fuera una proyección de Dios. Dios quería verse a sí mismo en el ser humano. Esa es la idea de hacer el humano a su imagen y semejanza. Lo único que la semejanza, el demut, el creador no se lo iba a regalar al ser humano, sino que el humano debía ser merecedor de ella, debía ganarse eso. Y esto es un concepto bien interesante dentro del pensamiento judío. Incluso en los escritos nazarenos hay alusiones a estas ideas. Si usted presta atención con cuidado, presta atención y lee con cuidado los textos, conociendo los textos de la Biblia que Jesús y sus discípulos conocían. Como hemos dicho muchas veces en este programa, la Biblia que conocía a Jesús, la Biblia que citaba a Jesús, al igual que citaba Pablo y los demás apóstoles, no es la Biblia que usted y yo leemos hoy. Y cuando digo eso me refiero a que hoy en día hay una gran concentración de estudio en el Nuevo Testamento y un abandono absoluto de los libros del cual el Nuevo Testamento está fundamentando sus ideas. Porque tenemos a un Jesús citando a Moisés, citando a los profetas. Tenemos a un Pablo de Tarso haciendo alusiones a Moisés y a los profetas cuando habla. Y claramente cuando esto no se toma en cuenta, nace una nueva teología, nace una nueva doctrina y como consecuencia una nueva religión. Ahora, el plan original del creador era que el humano fuera semejante a él, que fuera su imagen y que fuera semejante a él. Así como el creador, bendito sea, domina sobre toda la creación y manifiesta su misericordia, su justicia y su bondad sobre todo lo creado, el humano debía también ser una proyección de él. Este es el plan del creador para toda la humanidad. Por eso es que Pablo de Tarso va a presentar a Jesús el Mesías como el primogénito de esos que van a heredar ese estado del cual está hablándose en el libro de Génesis. Por eso usted va a encontrar en una de las cartas de Pablo que Pablo dice que los que Dios llamó también los escogió para ser igual a la imagen de su Hijo, para que en todos, para que luego sea él, ¿cómo es? Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que cuando estamos hablando de hermanos del Mesías, es un término bien judío que usted debe conocer. Y por eso es que cuando usted lee el libro de Daniel y usted lee la literatura del libro de Enoc del tiempo del segundo templo, usted va a encontrar una alusión a esa visión del capítulo 7 de Daniel, como el humano alcanzando, ascendiendo a la perfección divina y el Creador otorgándole esa perfección divina a Enoc. Eso es lo que busca el autor del Apocalipsis de Enoc presentar, y él se convertirse en la cabeza de la creación. Y esta idea es lo que está detrás del libro de Revelaciones. También vamos a ver al Cordero recibiendo ese estado exaltado, la exaltación del Cordero al estado divino, y a la misma vez la entrega de un rollo donde va a comenzar a partir de la apertura de los sellos de ese rollo el desenlace final de la redención. ¿Por qué? Porque así como en el primer humano todos mueren, en el segundo humano todos serán vivificados, decía Pablo de Tarso en una de sus cartas, claramente aludiendo a este misterio de la creación y el plan de Dios para el ser humano. Y para mí esta idea del mundo segundo templo es muy, muy importante, porque en una época donde estamos viviendo una crisis, donde el humano no sabe qué es y cuál es el propósito de su existencia, nos invita a nosotros a reflexionar al propósito de nuestra creación. ¿Para qué venimos al mundo? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Será que Dios es tan malvado, Hasbe Shalom, el cielo nunca lo permita, que nos obliga a nacer en este mundo para que suframos y no nos saca de este sufrimiento? ¿O será acaso de que el Creador ha abandonado a la humanidad a su propia destrucción y se le ha entregado el mundo al diablo, como algunos piensan? ¿O será que la creación tiene un propósito mucho mayor y el ser humano, como no lo encuentra, se envuelve en propósitos o asuntos que causan su propia destrucción? Una de las ideas bien interesantes que aprendí dentro del pensamiento judío es la idea de que el humano fue creado con el deseo de recibir. ¿Qué significa esto? El humano en esencia fue creado con un vacío. Y por eso es que el humano está siempre en la búsqueda de algo que lo llene. Pero el humano canaliza ese deseo de una forma incorrecta. Lo canaliza tras la búsqueda de satisfacer sus deseos materiales, sus deseos físicos, y abandona
la parte que hace que el ser humano tenga sentido y es su alma. Cuando el humano canaliza su alma, la Neshama, que es la inteligencia divina, en otras palabras, en la búsqueda de Dios, y Dios se revela a él, el humano encuentra el propósito de su existencia. Y ese es el misterio de Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y en una era donde hay tantos libros de autoayuda, donde el tema es buscar tu propósito, soñar en grande, el éxito, hay diferentes términos que se utilizan para darle sentido a la existencia. Nadie piensa realmente, bueno, la palabra nadie no es justo, muy pocos piensan en cuál es el verdadero sentido de la vida. Por eso es que me gustan mucho las palabras de Sir Shimon Halevi cuando él decía, el deseo del creador era verse a sí mismo en el creado. Y esto es interesante porque en la lectura que nosotros estábamos leyendo ayer en el correspondiente a la lectura semanal en nuestro centro de estudio, si usted desea saber dónde es nuestro centro de estudio, el centro de estudio hebraico El Camino Nazareno estaba en Ponce, Puerto Rico, específicamente en el barrio Reranón, en el kilómetro 1.8 de la carretera 511, allí en Plaza Reranón. Si usted entra a ese pequeño centro comercial donde no hay mucha actividad los fines de semana, el segundo edificio a la izquierda, el segundo estacionamiento, allí hay un edificio pintado de blanco y gris, dando para la parte posterior, específicamente el lateral derecho, hay una cortina azul, allí está nuestra entrada, nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Y en la lectura, una de las lecturas que estábamos haciendo ayer, era la lectura de Juan 14, 9 al 20, donde Jesús va a decir unas palabras bien interesantes que, si no son comprendidas del marco del pensamiento judío, se puede malinterpretar. Incluso hasta el día de hoy he escuchado personas hablar de este texto de una forma bien distinta a lo que originalmente se pensaba dentro del marco del pensamiento judío y todavía hasta el día de hoy se piensa con respecto a estas ideas. Y es que los discípulos le van a... Jesús va a estar en una conversación con sus discípulos en el capítulo 14, versículo 9, donde él le dice a sus discípulos, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Por qué Jesús va a decir esas palabras? Una de las ideas que he escuchado decir, y mi opinión es una mala comprensión de lo que se está diciendo ahí, es que Jesús es la manifestación del Padre en carne. O sea, Jesús es el Padre en carne. Eso yo lo he escuchado en tiempos recientes dentro de unos círculos de pensamiento, donde claramente eso es totalmente extraño a lo que realmente significa esto. Esto, claro, porque usted va a encontrar todo el tiempo a los nazarenos haciendo una distinción clara entre el Creador, bendito sea, y su Mesías. Recuerde que en el mundo del segundo templo, hijo significa, con respecto al Mesías, significa su mesianidad. Incluso, cuando usted lee hijo de Dios, se está refiriendo al término de que Él es el Mesías. Porque Dios le dice a David, y usted no solamente lo va a encontrar en los textos de David, lo va a encontrar incluso en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, que con respecto a Yeshua dice, y él será llamado Hijo del Altísimo. ¿Por qué será llamado Hijo del Altísimo? Porque él es el Mesías. El Mesías será adoptado como hijo de Dios. Y no solamente el Mesías, Pablo de Tarso va a enseñar que toda aquella persona que reciba el espíritu de adopción será llamado también hijo de Dios. Y el espíritu de adopción es lo mismo que el espíritu de santidad, el espíritu que lleva a la persona a vivir una vida de acuerdo a la voluntad divina y se santifica a la persona para su creador, esperando así la redención. Por eso es que usted va a encontrar la enseñanza nazarena que todos los gentiles que han recibido el espíritu del Mesías, que es lo mismo que el espíritu de Dios, lea Isaías 11, son llamados hijos de Dios. Y esto de ninguna forma, Pablo cuando lo dice, está refiriendo a que ahora nosotros los seres humanos somos seres divinos también. Hemos alcanzado el estado divino, seguimos teniendo un cuerpo de carne. Así que el término hijo de Dios en nada se refiere a eso. Y usted va a encontrar que en los escritos nazarenos va a haber una clara distinción entre el Creador y el Mesías, o sea, entre Dios y el Mesías. Incluso usted va a leer a Pablo diciendo, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Yeshua el Mesías. Usted va a encontrar incluso este mismo Evangelio de Juan a Jesús diciendo, no me toques que todavía no he ascendido a mi Padre, a mi Dios, no he ascendido a vuestro Padre, a vuestro Dios. O sea,
Jesús está reconociendo que su Padre es su Dios también. Y esto, claro, por el asunto de la adopción de su mesianidad. Ahora, el término Barenash, o hijo de hombre, ya es un término apocalíptico, de corte apocalíptico, o sea, es perteneciente en parte a los círculos de pensamiento místico del mundo segundo templo, lo que se conoce como Sitrei Torah, los secretos de la Torah, o los secretos o los misterios de Dios, que son eh, temas bien conocidos en el mundo segundo templo en ciertos círculos de estudio judío, del cual Pablo era parte de él. Pablo es discípulo de Gamliel el anciano, y Pablo como discípulo de Gamliel tenía conocimiento con respecto a los secretos de la Torá, los Sitrei Torah. Por eso es que él dice que el Mesías es un misterio de Dios. Es un Sitrei, algo escondido, un secreto de Dios. Y en este evangelio de Juan, usted va a encontrar a Jesús diciéndole a Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Aquí claramente Jesús está diciendo que Él es un reflejo de Dios. Él es una proyección de la divinidad. Esto, si usted lo lee fuera del el libro que conocía Jesús, lo va a llevar a usted a una nueva idea completamente extraña a lo que originalmente se pensaba. Lo que el texto está diciendo, lo que Juan está buscando enseñar aquí, es que en el Mesías se cumple el misterio de Génesis 1:26. Que en el Mesías se cumple el misterio de Génesis 1:26. Que en el Mesías también se cumple el misterio de Daniel capítulo 7. Y por eso es que él dice: tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos el Padre. Como dice ese gran sabio, ese Shimon Haleví, el deseo de Dios era ver a Dios. O sea, que el humano sea una proyección de su creador. Y usted va a encontrar este texto bien interesante que dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Interesante. ¿Cómo Jesús puede estar en el Padre? ¿Qué significa esto? ¿Y cómo el Padre puede estar en él? Hay una idea bien misteriosa con respecto a la creación, y es los misterios de la creación dentro del pensamiento judío, y es que el ser humano es un microcosmos del cosmos. Y el cosmos se refleja en el humano y el humano se refleja en el cosmos. Y esta idea judía es bien interesante cuando lees al fariseo Pablo, discípulo de Gamliel, que luego va a hablar a los gentiles de la mesianidad de Jesús, en un texto en Hechos capítulo 17, decir él que nosotros, o sea, a esa audiencia a quien le está hablando, porque realmente no escribió esa carta a nosotros, o mejor dicho, no dijo esas cosas a nosotros. En la mente de Pablo, jamás Pablo pensó que lo que él dijo iba a estar hablándose de él 2000 años después como la palabra de Dios. Eso es algo que se debe arreglar, porque hay que hacerle justicia a Pablo en ese sentido. Pablo en el capítulo 17 del libro de los Hechos, hablando con una gente en Atenas, específicamente en el Areópago, le dice a ellos que en el humano o ellos dentro de Dios viven y dentro de Dios se mueven. Y esto es una idea bien, bien interesante en el pensamiento de Pablo. Claro, cuando usted estudia la literatura judía y el pensamiento conceptual judío, usted va a entender a Pablo. Y es que los judíos enseñan, los sabios de Israel enseñan que uno de los nombres de Dios es Makom, el lugar. Una forma de decir que el mundo, Dios no está en el mundo, pero el mundo está dentro de Dios. O sea, el mundo no es Dios, pero el mundo está dentro de Dios. En otras palabras, sí, este gran universo del cual nosotros vivimos, este cosmos tan gigantesco que ya se ha descubierto miles de galaxias, por no decir millones y exagerar, ¿verdad? Muchos sistemas solares, muchas estrellas, posibilidad de vida en otro lugar. Todo este vasto universo está dentro de Dios. Y Dios es llamado también Makom, el lugar. Y esto es bien importante porque si el humano tiene conciencia de su creador, entonces se entiende que el humano está en Dios. Se me ha acabado el tiempo. Me gustaría seguir hablando de esto,
para eso el creador y la familia PB me ha dado la oportunidad de estar con ustedes todos los domingos. Así que la semana próxima seguiremos hablando de estos temas y muchos más de la Sagrada Escritura desde el pensamiento hebreo. Les habló el More Yosef. Nos vemos la próxima. Shalom.